Saludos a todos en Bogotá. La idea de esta sesión, como ya está claro en el programa, es entrar en esta y la siguiente sesión al pensamiento de Nishitani Keiji y la relevancia de Nishitani Keiji para el tema del curso, el tema del sentido. En esta sesión la idea es trabajar dos cosas. Primero, ¿por qué Nishitani? ¿Por qué hemos escogido Nishitani para esta parte del curso? Y segundo, una introducción al tema del sentido dentro del autor. Así que vamos a mirar esas dos partes. Como primera medida, para que se entienda el lugar de Nishitani en el curso, lo que vamos a hacer es ofrecer una introducción al contexto de donde surge el autor. Y para ello la clave es examinar cómo entra Japón a la filosofía occidental y dentro de ello el lugar de lo que ha sido llamado en la historia de la filosofía la Escuela de Kioto. Para empezar, precisamente examinaremos, para llegar a la Escuela de Kioto, primero pasaremos por ver cómo Japón entra en la modernidad o contacta con la modernidad europea, y esto nos proporciona el contexto para entender qué es lo que pasa después con el pensamiento japonés. Pero hay dos cosas a resaltar aquí. La primera es que si bien propiamente en un sentido occidental Japón apenas entra a la filosofía a finales del siglo XIX, se puede también decir que en un sentido más amplio Japón ya tenía una tradición filosófica desde el siglo IX, octavo o noveno aproximadamente. De hecho, una tradición que se mantiene más o menos continuamente hasta nuestros días. Y la máxima irrupción dentro de la continuidad de esa línea, dentro de esa tradición intelectual, es precisamente la llegada de Occidente. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa primero con ese encuentro. Y hay que decir, el primer encuentro de Japón con la modernidad, propiamente hablando, es desde el siglo XVI, pero luego hay un lapso muy grande hasta el siglo XIX. En efecto, es en el siglo XVI cuando llegan los primeros misioneros y los primeros exploradores europeos, principalmente portugueses y españoles. Ya a comienzos del siglo XVI se establece la primera embajada española en Japón y empiezan los japoneses a conocer de las técnicas militares europeas y algo de ciencias naturales también. Eso luego tiene un impacto relativamente menor, pero en todo caso importante dentro del pensamiento japonés posterior. Pero es un contacto, como decía, mínimo, porque luego viene, después de un periodo de muchas guerras y conflictos por poder a lo largo del siglo XVI, luego en 1603 se establece un régimen unitario bajo la autoridad del shogun, un líder militar perteneciente al clan Tokugawa. Entonces comienza lo que es llamado precisamente por ello, era Tokugawa o también Edo, que era el nombre de la capital, hoy en día Tokio. Esta época de 1603 a 1867 es una época en la que Japón se cierra al contacto con Occidente. El contacto con los occidentales solo es permitido a través del puerto de Yokohama, en un área del puerto, y solamente tienen permiso los holandeses para comerciar, con límites muy claros. Pero en general es un periodo de cierre. Durante este cierre se producen cosas. Hay grandes formas de la cultura japonesa y del pensamiento japonés que generalmente son conocidas como ancestrales y milenarias, realmente vienen de este periodo. Mucho por lo que conocemos a Japón viene de este periodo. Por ejemplo, el haiku, varias formas de pensamiento confuciano y neoconfuciano, y formas artísticas como el teatro kabuki y algunas formas literarias también ya hoy en día conocidas en Occidente. Así que bien, es un periodo productivo pero aislado, y no es sino hasta el siglo XIX que realmente Japón tiene que responsabilizarse de asumir la carga de la modernidad europea, y llega de la manera como llegaba la modernidad europea a muchos lugares del mundo en ese siglo, por la fuerza.
Concretamente, un punto que es marcado por los historiadores como un punto de quiebre es el 8 de julio de 1853, el día en el que el comodoro Matthew Perry, un militar norteamericano, llega al puerto de Tokio, entonces Edo, en connivencia con el Reino Unido, así Estados Unidos, prácticamente fuerza a Japón a aceptar tratados comerciales con estas dos potencias. Y es el momento en el que Japón entonces tiene que decidir qué hacer. Saben en ese momento que la resistencia militar es inútil, rápidamente se dan cuenta, yo creo que es posible, es razonable pensar que tenían alguna noción debido a su previo conocimiento de las armas de fuego, ya podían saber que la superioridad militar de Estados Unidos y el Reino Unido en ese momento era indiscutible, así que deciden aceptar los tratos. Y en aquella situación, los grandes beneficios que reciben los extranjeros y el cambio súbito de condiciones hacen que haya grandes reacciones sociales. Por un lado, encontramos personas que empiezan a pensar que todo lo que se había hecho en Japón hasta entonces estaba mal, o había que revisarlo, y entonces lo mejor era comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva, y hubo voces que lo expresaron así. Mientras que por otro lado, había quienes recelaban de esta influencia extranjera y señalaban que era necesario purificar a Japón, expulsar las influencias extranjeras y volver a lo propio. Entre estos dos extremos se desarrolla finalmente lo que va a suceder con el destino de Japón y de su tradición intelectual, pero no sin un gran remesón en todo caso en las estructuras sociales. Hasta entonces la sociedad japonesa era una sociedad, entre comillas feudal, es decir, gobernada por grandes señores de la guerra. En la era Tokugawa, pues naturalmente alrededor del señor de dicho clan, que era el shogun. Con el tiempo el régimen Tokugawa cae en desgracia, precisamente incapaz de contener la inquietud social, y lo que sucede entonces es que el emperador finalmente es quien asume el poder con el respaldo de algunos de estos líderes militares, y esto finalmente conduce al fin de la era Tokugawa en 1867. Y es así que al año siguiente empieza lo que es conocido como Restauración Meiji, que es un periodo de grandes reformas en el que rápidamente Japón pasa de ser una sociedad feudal a una economía de mercado capitalista. Se reforma también el ejército, la tenencia de la tierra, la administración, prácticamente todos los aspectos de la estructura social y económica de la nación. Y con ello después la estructura de enseñanza no es la excepción. Precisamente parte de la restauración Meiji, parte de la idea del emperador Meiji es modernizar a Japón. Ya hemos visto, modernizar a Japón en todo sentido para preservar la identidad japonesa y para preservar la autonomía de Japón. Esta es la idea. Se daban cuenta de la amenaza colonialista. Esto era real, una amenaza real. En esta época, uno o es europeo, es decir, o adopta las formas europeas o acepta ser gobernado por potencias europeas. Japón entonces adopta esta política de modernización con el fin de preservar su propia identidad. Esto es algo que aún influye mucho en la mentalidad japonesa hasta nuestros días. Es más, lo que hoy conocemos como budismo japonés, que a nuestros ojos parece sumamente moderno, vemos las conferencias de los maestros budistas japoneses y decimos que esta gente parecía muy moderna y parecía muy acorde con una religión bajo los límites de la razón o algo por el estilo, y sin embargo lo cierto es que las formas de budismo japonés que hoy conocemos fueron muy permeadas por la necesidad en el siglo XIX de adoptar una cara moderna con el fin de sobrevivir a los nuevos tiempos y mostrarse a las autoridades como lejanas a la superstición pasada de moda. También, claro, otra incidencia de la restauración Meiji es que la educación pasa de ser controlada por los monasterios, principalmente monasterios budistas, y por los centros, las escuelas del régimen anterior, y pasa a las universidades. Ahora las universidades, ya concebidas bajo la idea moderna europea de universidad, son las que empiezan a ser las autoridades en educación. Además, con el objetivo de lograr
En todos los ámbitos la modernización de la nación también se promueve a que muchos jóvenes japoneses viajen a Europa y a Estados Unidos, principalmente a Europa, a aprender todas las artes y ciencias occidentales y todas sus tecnologías, desde el ámbito militar hasta el ámbito de formas de organización, y en ello la filosofía no es la excepción. La idea es aprenderlo todo. Por eso también muchos jóvenes son enviados a Europa y algunos intelectuales empiezan a viajar a Europa a aprender las formas de pensar de Occidente. Y uno de ellos es precisamente clave mencionarlo aquí, es Nishi Amane, que aparece aquí en segundo lugar. Aquí veremos que escribiremos el apellido en mayúsculas, y en japonés suele ponerse el apellido primero, y vamos a seguir esta convención. Nishi es un académico del siglo XIX, vive toda su vida en el siglo XIX, es reconocido por la historia como el principal promotor inicial de la filosofía occidental en Japón. Es de hecho la persona que introduce el término con el que hoy en día en japonés se dice filosofía, Tetsugaku. Para traducir este término utiliza dos caracteres que son usuales en la literatura confuciana. Tetsu, que es asociado a la sabiduría, a la capacidad de distinguir, y gaku, que se refiere al estudio como una forma de vida, como una aspiración. En general, Nishi trata de capturar esta noción de filosofía como aspiración a la sabiduría, como el estudio con el objetivo de dirigirse hacia la sabiduría. Para decirlo de otra manera, intenta capturar así o traducir el espíritu de lo que en Occidente se entiende por filosofía. Muy bien, debido a la influencia de intelectuales como estos en Japón, aún hoy en día se considera que la filosofía es un producto cultural occidental que básicamente entró a Japón en esta época. Todavía hoy en día se piensa así. Hay algunas excepciones y ya hablaremos de ello, pero en fin, es desde aquí que se marca la influencia de la filosofía occidental en Japón. Inicialmente se estudian el positivismo y el utilitarismo, bajo la influencia de Nishi, entre otros, pero posteriormente empieza a preponderar la filosofía alemana, desde Kant hasta los idealistas alemanes, los neokantianos y neohegelianos también. Y posteriormente, de hecho, se estudia Heidegger, y hay que anotar que Heidegger, de hecho, llegó a impactar tan positivamente en Japón que la primera traducción de Ser y Tiempo a cualquier otra lengua fue en japonés, apenas 2 o 3 años después de la primera edición. Y aún hoy en día Japón va a la delantera en la traducción de las obras de Heidegger a cualquier otra lengua. En esto habría que notar, ese es el ambiente en el que muchos intelectuales que influenciaron la carrera de Nishitani Keiji, el objeto de nuestra sesión, se forman. De hecho, es en este contexto en el que surge lo que es llamado después Escuela de Kioto. Y así es como vamos a comenzar a hablar de esta parte clave de la historia de la filosofía japonesa. Para hablar de la Escuela de Kioto, primero hay que hablar justamente de quién inicia esta corriente, por decirlo así. El iniciador es Nishida Kitaro. Nishida nace en 1870, es decir, en plena época Meiji, y por consiguiente su educación es influenciada por esta época de reforma. Él está a caballo entre los dos mundos del Japón tradicional de la época Tokugawa y el nuevo Japón que emerge a la modernidad. En esa medida aprecia profundamente las tradiciones japonesas, especialmente el budismo, pero intenta hacer filosofía. Su objetivo, por ponerlo en pocas palabras, es darle a lo que él considera la intuición o la sabiduría, entre comillas, oriental, una forma lógica occidental. Y esta idea, este objetivo, mueve toda su filosofía. Desde, digámoslo, 1911, que es cuando se publica su primera gran obra, Indagación del Bien, hasta el final de sus días en 1945. Y justamente Indagación del Bien es clave mencionarlo, porque es el punto en el que empieza propiamente, bueno, en sentido histórico, la Escuela de Kioto. Es el inicio también, según los historiadores de la filosofía en Japón, el inicio de la filosofía original en Japón en sentido occidental.
causa un gran impacto también dentro de la academia japonesa. Y empieza a causar también que alrededor de Nishida, en el contexto entonces de la Universidad Imperial de Kioto, hoy en día Universidad de Kioto, se reúnan alrededor de él muchos estudiantes. Y es ahí que empieza lo que podríamos llamar Escuela de Kioto. Justamente el pensamiento de Nishida empieza a tocar varias mentes, pero también es influenciado por sus discípulos, especialmente por uno que por esta razón hemos de mencionar aquí, que es Tanabe Hajime. Tanabe no se limita a seguir al maestro, sino que es uno de sus más feroces críticos. Y de hecho uno puede decir que las filosofías de Nishida y Tanabe crecen y se desarrollan en ese diálogo la una con la otra, lo cual finalmente también es lo que motiva que podamos hablar de una escuela de Kioto propiamente, de una corriente filosófica. Si no, Nishida se habría quedado en un autor más, pero es gracias al diálogo entre los dos que después otros pueden propiamente seguir sus ideas de maneras diferentes y empezamos a hablar de una corriente crítica de pensamiento. No sin consecuencias, finalmente Nishida y Tanabe llegan a dejarse de hablar, o sea, esta disputa pasa tan al terreno personal que en algún momento simplemente no vuelven a hablarse hasta el final de sus días. Sin embargo, otros recogen el legado de ese diálogo un poco feroz, pero en fin de cuentas filosóficamente productivo. Y una de esas personas que lo recoge es precisamente el principal miembro de la segunda generación de la escuela de Kioto, que es Nishitani Keiji. No nos detenemos mucho en la escuela, quisiera concentrarme en Nishitani propiamente. Aparece su nombre aquí, por cierto, para comenzar. Sin embargo, hay que mencionar un par de cosas sobre la escuela de Kioto. Aunque se llama escuela, no es una denominación que Nishida buscó, ni tampoco intentaba fundar una escuela, una cofradía de discípulos alrededor, ni tampoco un grupo más o menos cohesionado con un propósito común, como lo fue, por ejemplo, el Círculo de Viena, sino que Escuela de Kioto fue una denominación que se les dio exteriormente. Sin embargo, se puede hablar de la Escuela de Kioto como una corriente dentro de la filosofía contemporánea en Japón, que no es en todo caso uniforme y por ello mismo no es fácil definir cuáles son los límites de la Escuela de Kioto, quién está y quién no. Hay muchísimas maneras de definir quién está dentro y quién no dentro de los filósofos japoneses del siglo XX, así que no es un asunto fácil, pero al menos hay claridad en algunas cosas. Se puede hablar de unos 5 puntos claves que, grosso modo, definen la Escuela de Kioto. En primer lugar, los pensadores de la escuela se caracterizan por una apropiación crítica de las fuentes tanto asiáticas, especialmente japonesas, como occidentales. Apropiación no es simplemente imitar o seguir pensadores, sino que intentan efectivamente producir algo a partir del diálogo con la tradición, a la que en todo caso respetan profundamente, tanto las filosofías occidentales de las que se nutren como sus fuentes asiáticas. También, como segundo punto, suelen compartir una actitud crítica hacia la modernidad europea. La cuestión es que van a tener versiones muy distintas de cómo afrontarla. Un tercer punto es que en los principios, en las primeras 2 generaciones y hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, tienen posturas políticas muy explícitas frente a 3 temas: el marxismo, el Estado-nación y la Guerra del Pacífico, que para los años 40 será un asunto obviamente crucial dentro de la sociedad japonesa. El cuarto punto es la naturaleza religiosa de las alternativas que buscaron. No igual en todos, y las influencias en todos los casos no son las mismas, pero especialmente se nutren del budismo zen y del budismo de la tierra pura, e intentan explícitamente señalar que las alternativas a la modernidad europea tal como ellas la han recibido tendrán que venir en algún sentido, en un sentido muy particular, de fuentes religiosas. Pero hay que advertir, en todo caso suelen pensar que también es muy necesario adoptar una crítica profunda, radical, de las formas religiosas que ellos han recibido, y esto también incluye a la cristiandad que estudiaron en alguna profundidad. Y el quinto y último punto es una noción que casi todos compartían, que es la noción de nada absoluta,
que empieza con Nishida, de hecho. Digamos que la noción de nada absoluta en Nishida es un intento precisamente de una crítica a la metafísica occidental centrada únicamente en el ser. Y dice Nishida que para superar los problemas de esta metafísica, es necesario contemplar el otro lado del ser, que es la nada. La nada no puede ser entendida simplemente como un no ser, sino que debe entenderse de una manera más amplia, no como simplemente lo opuesto del ser, sino de hecho como una condición indispensable sin el cual el ser no es posible, valga decirlo así. Luego hay que ver cómo esto se concreta, y en el caso de Tanabe, por ejemplo, adopta un carácter muy diferente, y en el caso de Nishitani, ya él en algún momento de su pensamiento evita hablar de nada absoluta, aunque aún usa el término, pero empieza a preferir el término vacuidad, que es un término más propio del pensamiento budista mahayana. Ese es el contexto en el cual surge el pensamiento de Nishitani en pleno siglo XX. Nishitani es, dentro de la escuela de Kioto, parte de la segunda generación, discípulo directo de Nishida y luego también de Tanabe, dos maestros a los cuales respeta profundamente, a pesar de que Nishida y Tanabe, como ya habíamos visto, estaban muy enemistados entre sí. Pero en el caso de Nishitani recibe influencias de los dos e intenta elaborar su filosofía de otra manera. En esta medida también es una figura clave de la escuela de Kioto por sus contribuciones originales y por continuar dentro de esta línea de la escuela de apropiarse críticamente tanto de las fuentes occidentales como de las fuentes asiáticas. Claro, Nishitani se nutre de ambas, además de ser un heredero muy claro de Nishida y Tanabe, también bebe de las fuentes del budismo zen y de la tierra pura, especialmente del zen, de una manera más explícita y más decidida que sus maestros, pero también lee con mucho interés místicos cristianos, especialmente el maestro Eckhart, pero no únicamente, y tiene varias obras sobre ellos, varios estudios, es de los primeros que introduce los estudios en mística cristiana en Japón. También bebe de fuentes de los existencialistas, especialmente de los siglos XIX y XX. Y leyó también muchas otras fuentes, fue lector de Kant, de Hegel, Aristóteles, Plotino, de los idealistas alemanes, sobre todo Schelling, Bergson, de varios, por sus referencias un poco indirectas también se entiende que conocía bien las filosofías de la religión del siglo XIX, y en literatura conocía también Dostoyevsky, Emerson, y en cuanto a las fuentes japonesas, Natsume Soseki, que era referente claro de la literatura moderna japonesa de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En esta medida, su pensamiento está muy influenciado por la apropiación de conceptos tanto de la filosofía occidental como él la conoció, como del budismo, principalmente el budismo zen y de la tierra pura. Y en esto dejo para el final dos claras referencias que para el curso son importantes. Fue un lector de Nietzsche voraz, y toda su vida reconoció explícitamente la influencia de Nietzsche y el valor de Nietzsche para su pensamiento. Y también recibe una fuerte influencia de Heidegger, aunque no lo cita tanto, después se ve muy a las claras que su lenguaje es bastante heideggeriano. Vamos a encontrar términos heideggerianos a lo largo de su obra y especialmente de su obra madura, de una de sus obras principales, La religión y la nada, de la que ya hablaremos en la siguiente sesión. Y con esto nos encontramos pues ante una figura que continúa el intento o más bien profundiza el intento de Nishida de establecer un diálogo entre Occidente, o lo que él conoce como Occidente, y las fuentes japonesas. Al principio, antes de convertirse en un académico, enfrenta situaciones vitales duras. Su padre muere de tuberculosis en 1914, se queda huérfano de padre en ese momento, y 2 años después no puede entrar a una prestigiosa escuela secundaria porque no aprueba el examen médico, también tiene tuberculosis. En esa época, él mismo lo dice en algún escrito llamado Mis años de juventud, vivió una profunda desazón existencial. Seguramente ustedes vieron en el texto de la sesión que precisamente Nishitani se refiere a esas situaciones de profunda desazón, de profunda inquietud. Y en ello debemos decir, la filosofía de Nishitani
a diferencia de sus maestros, desde el principio está marcada precisamente por una clara conciencia de esas situaciones de pérdida de sentido. Él lo vivió muy profundamente como un adolescente y luego vivió un revivir gracias a la práctica del Zen. Nishida también tuvo mucho interés en el Zen, pero abandonó la práctica luego de un tiempo y de todas maneras, a pesar de que no sea muy explícito, en su obra se nota, los estudiosos han visto la influencia del Zen. Y luego Nishida es muy explícito al respecto al final de su obra. Pero en el caso de Nishitani, tanto el carácter existencial como la influencia del Zen son siempre explícitas. Se permite incluso citar poetas y maestros del Zen con libertad dentro de su obra filosófica y no tiene dificultades con ello. También diferente de sus maestros en otra medida. Nishida y Tanabe se preocuparon por establecer un sistema, si no un sistema del mundo o una metafísica, si intentaban al menos establecer una lógica que abarcara y explicara toda la realidad. En el caso de Nishitani, no parece ser eso la mejor descripción de Nishitani como pensador. Más bien diríamos que prefiere el término punto de vista, un término que usa muchísimo. Punto de vista. Lo que intenta es establecer entonces un punto de vista desde el cual moverse y abordar las preguntas filosóficas. Y en esto hay cierta influencia de Nietzsche, de hecho, del perspectivismo de Nietzsche. Porque finalmente el punto de vista desde el cual uno mira se desplaza a medida que el proceso de reflexión continúa y ninguna manera de abordar los problemas es total, ninguna manera de abordar los problemas es capaz de abrazar la totalidad de lo que se ha de pensar. Siempre se piensa en perspectiva. Y por eso Nishitani prefiere hablar de punto de vista y no de lógica. Concretamente, el suyo es el punto de vista de la vacuidad. Decíamos que precisamente en vez de hablar de nada absoluta, prefiere hablar de vacuidad. Sus maestros acudían a la noción de nada absoluta como una manera de referirse a una nada que no es justamente una nada no relativa, es decir, una nada que no es simplemente relativa al ser, sino que envuelve tanto al ser como la nada relativa. Y es fundamento sin fundamento de ambos. Pero Nishitani prefiere un término muy vinculado a esta idea, que es el de vacuidad, un término, como decíamos, tradicional en el Mahayana. Y probablemente, aunque esto no lo discutiremos tanto aquí, esto le ayude a superar algunas dificultades que la noción de nada absoluta puede tener. Justamente una de esas dificultades es que, a pesar de que la nada absoluta se invoca con el objetivo de efectuar una crítica a la metafísica, es muy fácil que termine volviéndose metafísica de nuevo, en la medida en que uno intenta aclararla. No es que Nishitani esté libre completamente de esa dificultad, pero al menos creo que un paso importante es precisamente hablar más de vacuidad. Y en esto sería interesante detenernos un poco precisamente en esa noción de vacuidad. Vacuidad viene del sánscrito. En sánscrito la palabra es esta, shunyata, que literalmente significa eso. Shunya es el cero, de hecho, en las matemáticas indias. Pero en chino y luego en japonés es traducido con este carácter, que en japonés puede leerse ku. Y este puede significar vacío, pero también es el carácter para cielo, que en japonés es sora. El cielo es precisamente una imagen de la vacuidad que invoca Nishitani muy usualmente y que invoca el Mahayana también. El cielo finalmente sobre nosotros es perfectamente visible. Sin embargo, no tiene límites y no tiene una forma definida. Y es precisamente en la medida que no tiene límites ni forma que puede abarcar todo. Puede ser el espacio en el cual las cosas pueden ser ellas mismas. Precisamente otra imagen interesante en el Mahayana para explicar la vacuidad es la del vientre, el vientre materno.
Hay algunos bodhisattvas en el Mahayana que son femeninos y son figuras de la fertilidad también. Precisamente porque el vientre es vacío, es que puede permitir que haya una vida y que se forme una vida en él. Asimismo, es precisamente porque la vacuidad es vacía, valga decirlo, precisamente porque la vacuidad, la realidad misma, no tiene forma ninguna, es que puede abarcar y permitir todas las formas. Y esto resalta un aspecto negativo de la vacuidad, que suele ser entendida como puramente negativa. De hecho, habrán visto ustedes posiblemente que en el siglo XIX las formas de budismo que empezaban a llegar a Europa recibían críticas, y especialmente de Nietzsche. Nietzsche fue un gran crítico del budismo en su época, de lo que él llamaba ya budismo europeo, pero precisamente porque muchos lectores del budismo en la época, primero que todo, no habían realmente tenido contacto con maestros de verdad, sino con los textos únicamente. Y segundo, leían los textos budistas que empezaban a traducir a la luz de un fenómeno que precisamente Nishitani estudió con mucha seriedad, que es el del nihilismo europeo de la época. Esta pérdida de sentido ocasionada por el avance histórico de la tecnología y la ciencia, con esos lentes que observan los textos budistas. Y es claro que en el budismo sí hay un enorme énfasis, se pone un enorme énfasis en la pérdida de sentido, en la impermanencia de los fenómenos, en la falta de sentido último de nuestras elaboraciones. Y sin embargo, hay un aspecto positivo también de esa impermanencia, y es un aspecto que el Mahayana, por ejemplo, resalta muchísimo, y no solo el Mahayana, pero en fin, es un aspecto que también resalta bastante en la filosofía de Nishitani. Y hay que notar curiosamente que Nishitani, lejos de ser un crítico de Nietzsche o de intentar corregir o de rebatir la crítica nietzscheana al budismo europeo, en realidad llega a ser un profundo admirador de la filosofía de Nietzsche y llega a ver en él, en su momento, casi que una expresión también de una filosofía capaz de superar los rezagos de la metafísica y de establecer un fundamento sin fundamento para la vida, sin caer precisamente en los hechizos de la metafísica tradicional. Y con esto pues vamos a entrar ya más en materia en el texto que teníamos para esta sesión. Justamente ustedes habrán notado esta profunda inquietud por el problema del nihilismo en el texto. Es inescapable definitivamente, no hay manera de no notarla claramente, pero aún así quiero resaltarlo. A la luz de lo que hemos dicho antes, justamente Nishitani tiene muy claro que el punto de partida de su filosofía es el nihilismo, y esto constituye el comienzo de su ensayo. Debemos notar que igual es un ensayo de madurez. Alrededor de 1967, si la memoria no me falla, es que este ensayo fue escrito, y quiere decir que es producto de una reflexión ya larga. Ya él había trabajado bastante sobre el tema del nihilismo en los años 40, y producto de ello se compendiaron varias charlas y varias conversaciones que tuvo con estudiantes al respecto en un libro que se publicó en 1949. Luego de este libro hay traducción inglesa en 1990, que se tituló La autosuperación del nihilismo. No sé si haya versión en español, no estoy seguro de ello. Pero en fin, ya en los años 50 que se empiezan a hacer, él empieza a escribir los ensayos que luego se van a compendiar en la obra que luego se titulará ¿Qué es la religión?, y que posteriormente será traducida al inglés y a otras lenguas como La religión y la nada. O sea que para el momento en que Nishitani escribe el punto de partida de mi filosofía, ya ha hecho una carrera, ya es un hombre maduro de 66, 67 años. Sin embargo, para él está clarísimo que su manera de pensar proviene no simplemente de las fuentes que ha leído, sino de una inquietud profunda y personal. Y que solamente a la luz de esa inquietud profunda y personal es posible para él entender y explicar a su vez el desarrollo de su trabajo filosófico. Esto es muy clave, tiene una influencia profunda en su filosofía, de hecho. Tiene
mucho que ver con por qué él habla de su punto de vista como existencial, precisamente, y por qué él piensa que a la larga los problemas filosóficos tienen que tratarse primero desde el punto de vista de la existencia concreta, la existencia tal como se manifiesta ahora, y se manifiesta a mí como un individuo. Es una cuestión particular, porque uno puede decir, pero finalmente la filosofía aspira a la universalidad. ¿Cómo puede entonces uno decir que el punto de partida de la filosofía ha de ser mis problemas y mis inquietudes muy particulares y personales? ¿Quién soy yo para eso? Y finalmente no son las inquietudes de cada individuo muy diferentes, entonces ¿qué sentido tiene hablar de poner a la filosofía a partir desde lo individual, si la filosofía ha de aspirar a lo universal? Y en esto debemos decir, Nishitani no está rechazando la aspiración de la filosofía a lo universal, pero señalará así que la única manera como uno puede precisamente abordar lo universal es desde su propia posición en el mundo. Esto es muy propio precisamente de las filosofías existencialistas, que uno lo puede reconocer de alguna manera en Kierkegaard y lo puede reconocer en pensadores como Sartre, que Nishitani conoció, y quizá, espero no equivocarme en este punto, no lo reconocerá en autores como Heidegger. Y quiero mencionar a Heidegger precisamente porque la manera el vocabulario con el que Nishitani habla de la existencia es bastante heideggeriano, así las citas a Heidegger sean escasas. Probablemente esto se deba a que, bueno, la manera como Nishitani hacía su trabajo era muy oral, muy conversacional, y al principio tenía recelos, de hecho, de publicar para que luego lo leyera gente que él no conocía. Prefería la discusión viva a dejar una amplia, una copiosa obra escrita, aunque finalmente lo fue, pero a fin de cuentas gran parte de su obra escrita son conferencias. 14 de los 26 volúmenes de su obra compendiada en japonés son conferencias, transcripciones de conferencias, y fuera de los otros 12 volúmenes, un gran número de esas obras también provinieron de conferencias que luego él retrabajó para publicación. Entonces finalmente es muy posible que su uso aparentemente libre y sin explicar del vocabulario heideggeriano, sea implícito, sea producto de que él presuponía que su audiencia conocía esa terminología. Finalmente sería una interesante línea de análisis, una línea de investigación, mirar cómo él dialoga entre líneas con el pensamiento de Heidegger. Pero lo más clave que quiero resaltar aquí es precisamente este enfoque en la dimensión existencial de nuestras vidas, y cómo este termina siendo el único punto válido desde el cual es posible abordar los problemas filosóficos y desde el cual partir en general para la investigación de la realidad. Esto es muy clave y es desde ahí que el problema del nihilismo se aborda, y desde ahí que el problema del nihilismo se puede entender como un problema filosófico de primera relevancia. De hecho, para Nishitani la superación del nihilismo es el principal problema de nuestro tiempo. Lo pensó en su momento, claro, en una época muy convulsa, en un siglo XX muy convulso y difícil, pero creo que esa idea sigue teniendo vigencia. Así pues, no es de extrañarse que cuando dice ¿cuál es mi punto de partida?, finalmente este punto de partida sea la cuestión del nihilismo y cómo resolverla. Es una cuestión que empieza antes de la filosofía, pero finalmente se puede entender y desarrollar filosóficamente. Vamos a entrar entonces en el texto para la sesión. Mi idea es hacer una exposición de la cuestión central. ¿Qué es lo central aquí? ¿Qué significa el nihilismo? ¿Y cómo podemos aclarar esto a la luz de la obra de Nishitani? Entonces, se habrán fijado, él dice que para explicar en qué consiste el nihilismo, introduce otro término, un término que más bien es particular en su manera de usar el lenguaje de la filosofía europea, es nihilidad. Y cuando se refiere a la nihilidad, dice él,
Aquí hay una interpretación, podemos decir, ontológica de las situaciones de pérdida de sentido. Es clave esto. Para él, la nihilidad es un tipo de negatividad. Es en general negatividad respecto del ser de las cosas, de uno y de las cosas. Es lo que niega el ser de las cosas. Justamente Nishitani va a insistir en que las situaciones de desespero existencial o de desespero ante las situaciones que ponen en jaque el sentido de nuestras vidas no son simplemente una cuestión que se entiende en términos de emociones o en términos de salud mental. Ahí hay una relación entre nosotros y la realidad. Lo que ocurre en estas situaciones emerge una intuición de la nihilidad como una realidad. O sea, tenemos una intuición así, vivida en las carnes, por decirlo de una manera muy clara, un poco gráfica. Vivimos en las carnes la realidad de la impermanencia de las cosas, no como una cuestión conceptual, sino claramente, vividamente, de una manera que nos involucra 100%. Estos ejemplos que él pone en el ensayo deberían leerse, creo yo, bajo esa óptica. Los ejemplos de la madre y su hijo, o el ejemplo del polluelo recién nacido, a los que podemos añadir otros más también. Es más, cuando leamos La religión y la nada en la próxima sesión, veremos ahí otros ejemplos que también podemos poner. Por ejemplo, cuando una persona que tiene un proyecto, de repente en ese proyecto lo apuesta todo, pero fracasa completamente. Por ejemplo, una empresa. O también cuando uno pierde a una persona muy querida, una persona que para uno lo es todo. En esas situaciones, dice él, lo que hay en común es precisamente que se revela, prácticamente se impone una emergencia de la nihilidad. Emerge a nuestra percepción, a nuestra apercepción, la realidad de la nihilidad, de la impermanencia de los fenómenos, podemos decir, aunque él lo define como negatividad respecto del ser, de mí mismo y de las otras cosas. Y es en esta medida también que una cuestión como esta no se puede considerar simplemente de una manera abstracta. Esto tiene mucho que ver con la razón por la cual él no cree que los problemas filosóficos puedan abordarse sino desde mi propia existencia, porque finalmente solamente es ahí que se puede manifestar la realidad. Solamente en mi propia existencia, desde mi propia existencia, es de donde yo puedo observar la realidad de las cosas. Y una parte de la realidad de las cosas es esto, la nihilidad. Solamente desde mi experiencia total, como un individuo único y particular, es posible aproximarme a lo universal. Hay este juego que, si quieren, puede parecer dialéctico. Él no insiste mucho en la dialéctica entre estos dos, pero está claro que están en juego. Mi solo intelecto no tiene la capacidad de realmente penetrar hasta el fondo de lo real, y por consiguiente tampoco tiene la capacidad de penetrar hasta el fondo de aquellas cosas por las cuales la filosofía pregunta, por lo universal. Clave entender este asunto de, entonces, el único acceso o la ruta a lo universal es a través de mi condición individual muy particular. De alguna manera, otros personajes de la escuela de Kioto, especialmente Tanabe, también tienen muy presente este juego dialéctico entre lo universal y lo particular, pero la diferencia es que en Nishitani cobra un cariz profundamente existencial. Así que de esto se trata la cuestión. Enfrentarse a la nihilidad es una cosa que es universal. Ha pasado en todas las épocas y seguirá ocurriendo. Nos enfrentamos a ello en situaciones como las que él describe, como la situación de la madre que pierde a un hijo en la guerra, y por consiguiente ha habido intentos siempre de responder a esa situación. Generalmente las respuestas, nos dice él, han sido de tipo ético y de tipo religioso. Justamente el ejemplo de la madre es ilustrativo en este caso porque ilustra la diferencia entre las respuestas éticas y las respuestas religiosas. Desde un punto de vista ético, la madre que pierde a su hijo en la guerra
puede luego recuperar el sentido de su existencia que ha perdido. Bueno, recuerden que en el ejemplo que él pone, la madre es una madre viuda y además este es su único hijo. Pone más dramatismo a la cuestión, pero simplemente es para que quede más claro de qué estamos hablando. Entonces, el sentido de su vida, podemos suponer, era ese, era cuidar de su hijo. Y desde un punto de vista ético, por ejemplo, ¿cómo podríamos abordar entonces? ¿Cómo podría ella abordar mejor la cuestión de cómo recuperar el sentido de su vida? Una alternativa es, ella puede recordar a su hijo como un sacrificio de él por la nación, o por el bienestar de la nación. De esa manera conecta a su hijo y a su propia existencia con algo más grande que ella. Y bien, esto puede funcionarle, puede recuperar su sentido, pero solamente le permite recuperar el sentido de su pasado. Solamente termina viviendo de su pasado, pero ¿qué hay del futuro? No le dice qué puede esperar, no le dice mucho acerca de cómo vivir la vida de ahí en adelante o qué puede esperar incluso después de la muerte. Y es ahí donde entran las alternativas religiosas, las religiones, para decirlo de un modo sencillo. ¿Qué podría decir una cierta religión? Supongo que a lo que ustedes leen habrán intuido que posiblemente Nishitani tenga en mente el cristianismo, cuando dice que una religión podría decirle a esta madre que luego, después de la muerte, se volverá a reunir con su hijo en el paraíso. Recordemos aquí que Nishitani tenía muy presente el cristianismo y había leído extensamente algunos maestros místicos, pero también teólogos y teólogos de su época. Pero en fin, para volver al punto, la cuestión aquí es, la religión va más allá de la respuesta ética porque le permite al individuo, en este caso a la madre viuda, proyectarse hacia el futuro. Un sentido que permite ofrecerle un sentido que la proyecta hacia más allá del sentido de su lugar en la sociedad o de su historia. Permite ir más allá. Y sin embargo, hay algo que se resiste a todas las respuestas tradicionales, éticas o religiosas, al problema de la nihilidad. Aquello que se resiste a todas las respuestas que hasta ahora habían funcionado a este problema, a ello llamaremos el nihilismo. Aquí podríamos pensar que el nihilismo es una cuestión antropológica, es una categoría antropológica y en cierta medida estamos en lo cierto. Sin embargo, y aquí salto a otro texto, hay varios niveles de nihilismo. Y para examinar esto, igual quedémonos un momento en el antropológico, recordemos el ejemplo de la madre viuda, recordemos cómo Nishitani lo modifica para ya introducir el concepto del nihilismo, para ejemplificarlo mejor. Supongamos que ahora no es que la madre pierde a su hijo en la guerra, los dos están en casa y son víctimas de un ataque, un bombardeo aéreo, y sucede que de repente va a caer una bomba y los dos pueden morir. Entonces el hijo sale corriendo. Por fortuna, por azar de las circunstancias, la madre sobrevive y el hijo también y se vuelven a reunir. Pero ahora las cosas ya no son iguales. Ella tiene en la cabeza que su hijo huyó de la escena y no hizo nada por salvarla. Su hijo la ha traicionado profundamente. Ya no tiene fundamento para confiar en su hijo, pero va más lejos ahí. Va al punto de que, aunque no es una pregunta necesariamente intelectual, es una pregunta que le abate profundamente y la compromete por entero. La pregunta es, en este caso, ¿qué mundo es este en el que es posible que un hijo traicione el amor de su madre de esta manera? Así los dos se reúnan de nuevo, ella no va a poder confiar en su hijo. Es un ejemplo, e insisto, de un asunto más genérico, pero un asunto que no nos podemos quedar viendo solo desde una perspectiva antropológica, no es solo una categoría antropológica, porque alguien podría decir, bueno, esto quizás puede ser un ejemplo de algunas formas de nihilismo, pero no de todo el nihilismo, y en cierta medida es así. ¿Por qué? Hay otras situaciones, dice Nishitani, en que las civilizaciones han tenido que enfrentar situaciones parecidas.
Hay otras situaciones en las que las civilizaciones han tenido que enfrentarse a algo como el nihilismo también, pero propiamente hablando, el nihilismo en su forma más radical, dirá él, es un acontecimiento o un proceso, mejor, de la historia de Europa, una historia que se desenvuelve entre los siglos XVIII y XIX, que después se vuelve un problema a nivel global, pues en la medida en que la modernidad europea alcanza una influencia global. ¿Por qué? Porque el nihilismo, precisamente, como acontecimiento histórico, surge de las entrañas de la modernidad europea. Para los que hayan estudiado Nietzsche, esto es muy familiar. Y de hecho, en su manera de entender el nihilismo, parece que Nishitani sigue bastante a Nietzsche, no en todo igual, y no fue el único pensador de la época del nihilismo que estudió. Estudió varios, pero se concentra bastante en Nietzsche. La cuestión aquí es, ¿qué es lo que pasa en la Europa moderna? Precisamente que ante la emergencia de esta concepción de la ciencia moderna, de que todo se puede explicar y todo está bajo el dominio de un entramado de leyes puramente causales, que no tienen ni un asomo de intencionalidad, ni un asomo de dirección, ningún telos, no van para ninguna parte, y por consiguiente son completamente indiferentes a nuestros intereses y preocupaciones. En esa medida, ya nuestra existencia no tiene ningún sentido dentro de ese orden. No venimos de ninguna parte o simplemente no estamos aquí por ninguna razón, y a donde vayamos da igual. Hagamos lo que hagamos con nuestras pequeñas y finitas vidas, el resultado siempre es el mismo, vamos a morir y todo lo que hemos construido va a terminar acabándose. Y nada de eso es en absoluto indispensable al orden universal, o en todo caso tiene al orden universal sin cuidado. El orden universal es absolutamente indiferente a nuestros intereses, absolutamente indiferente. Esa manera de ver las cosas, precisamente como podemos decirlo en pocas palabras, el modo mecanicismo de entender la realidad, el modo mecanicista de entender la realidad es lo que nos conduce finalmente al nihilismo en su forma más radical, como la hemos descrito aquí. Por eso es que no nos basta hablar del nihilismo como una categoría antropológica, hay que entenderla en su dimensión histórica, es decir, como un evento único en la historia, pero que sin embargo es la forma más radical de una condición que a fin de cuentas es humana. Y esto debido a la manera como se han desenvuelto los acontecimientos. Ahora, recordemos que precisamente en la medida en que la modernidad europea se vuelve una modernidad global, una modernidad a escala global, en esa medida el nihilismo se vuelve también un problema global. Y aunque Nishitani no habla prácticamente nada al respecto, muy pocas apuntaciones da, uno podría rastrear cómo el nihilismo sigue siendo un problema hoy en día, cómo lo fue en su momento y cómo lo sigue siendo hoy en día. Puede uno ver cómo muchas formas religiosas y muchas manifestaciones políticas se vuelven, en cierta manera, una forma de reacción al problema de la pérdida de sentido que ocasiona la modernidad. Y en este primer sentido uno puede decir es legítimo reaccionar, porque no podemos vivir sencillamente en un mundo en el que nuestros esfuerzos no tienen ningún sentido y todo lo que hagamos es vano. No se puede vivir de esa manera. Hay interpretaciones que dicen que sí, hay actualmente algunos pensadores de corte nihilista que dirían sí, tendríamos que asumir esto enteramente, pero Nishitani no sería de ellos. Diría, realmente uno puede concretamente hablando vivir una vida así, en la que todos los esfuerzos que uno hace dan lo mismo, en la que cada día da lo mismo, da igual y no tiene para qué levantarse de la cama, ni en qué soñar cuando vaya a dormir. Entonces, viéndolo así, uno podría entender ciertos acontecimientos como reacciones a la modernidad, intentos de recuperar el sentido. Desafortunadamente uno podría decir también, esos intentos, muchos de ellos son desesperados. Para ponerlo de una manera muy radical, pero al tiempo para que se vea un poco a las claras, el fundamentalismo, especialmente el fundamentalismo de corte violento, es una respuesta desesperada a esta pérdida de sentido de la modernidad. Por consiguiente se le opone enteramente, al menos de manera superficial. Y también otras formas, algunas formas políticas, de hecho uno podría decir el nazismo, el fascismo y luego otras formas políticas posteriores
terminan siendo respuestas desesperadas también, pero también el comunismo de la Unión Soviética, por ejemplo, terminan siendo respuestas desesperadas al problema de la modernidad. Y en la medida en que se le oponen, no logran realmente salir de ella, no la superan. En la medida en que se definen en contra de esa visión moderna del mundo, terminan jugando dentro de la modernidad, dentro de esa forma moderna de ver el mundo. Y en esa medida, la cuestión del nihilismo ha de verse, además de una forma, como una categoría antropológica, ha de verse también como una cuestión histórica, y yo insistiría en que una situación histórica que aún en nuestros días es un problema de primer nivel, y quizá Nishtani tendría razón en decir que de hecho es si no el más importante, al menos uno de los problemas más importantes para nuestra civilización. Y ahí donde estamos, tendremos que hablar además de un tercer nivel del nihilismo. Este tercer nivel del nihilismo es uno en el que se combinan los dos anteriores, la cuestión humana y los acontecimientos únicos e irrepetibles de la historia. Es el nivel de la filosofía de la historia, justamente, donde la pregunta es no simplemente cuál es nuestra condición como individuos humanos, ni solamente cuál es el sentido, cuál es la razón o cuál es cómo explicar la regularidad o irregularidad de los fenómenos históricos. La pregunta más de fondo es cuál es el fundamento de la historia. El fundamento también puede decirse de nuestro devenir en la historia. Y precisamente el principio de la filosofía de la historia es intentar de resolver esta cuestión. Sin embargo, el nihilismo también emerge como no simplemente aquello que roba todo sentido a la existencia de los individuos y que se resiste a las respuestas tradicionales a esa pérdida de sentido, a los intentos de superarla, sino que también se resiste a cualquier intento de fundamentar la historia. Una manera, precisamente, por poner un ejemplo, de entender cuál es el sentido de la historia es tratarla de entender en términos teleológicos. La cristiandad tiene ese fundamento, de hecho. Al fin de cuentas, la filosofía de la historia como filosofía teleológica proviene del cristianismo, que finalmente es el que dice la historia tiene un sentido. El monoteísmo abrahámico es el que dice la historia tiene un sentido y va en alguna dirección. Incluso en algunas interpretaciones literalmente tiene un final. Pero más allá de eso, lo importante es que tiene un sentido y una dirección por ella misma. Finalmente, la noción de progreso, en la que se fundamentan muchos de los discursos del desarrollo económico y otras formas de discursos en la modernidad de nuestro siglo, se fundamentan en una noción teleológica de la historia, aunque sean seculares. Pero aún así, a pesar de ser muy seculares, no escapan al nihilismo como aquello que desbarata todo su fundamento. En últimas, a la luz del problema del nihilismo, esta noción del progreso termina siendo también un sinsentido. Nada en la realidad garantiza que el progreso puede ser ilimitado, y nada en la realidad garantiza que eso realmente sea la dirección de la historia o aquello que dote de sentido de la historia. Es igual, las fuerzas de la naturaleza son indiferentes a nuestros intentos de continuar en el progreso. Quizá el cambio climático está mostrándonos esto mejor de lo que podría mostrárnoslo cualquier crítica a la modernidad o cualquier crítica posmoderna, incluso, si me permiten el atrevimiento. Y entonces la cuestión no se puede quedar simplemente en el nivel filosófico, bueno, en el sentido de metafísico. Ya no podemos fiarnos de las antiguas respuestas y tampoco de aquello que les daba fundamento. Y continuar con esta idea del progreso no sería sino continuar con una ilusión, la ilusión pasada, a pesar de muy que nos creamos que no. Así que finalmente la única manera de continuar profundizando en el sentido del nihilismo, y también la única manera de ir en la dirección hacia una solución, es pararnos desde nuestra propia existencia, es mirar desde nuestra propia existencia la cuestión. No podemos simplemente vernos como aislados, como si estuviéramos aislados del proceso. No podemos objetivamente ponernos a distancia del proceso histórico y tratar de entenderlo objetivamente, desde fuera,
porque nuestro mismo ser está involucrado, nuestra misma existencia está involucrada en ese proceso. Así que no hay manera de observarlo a distancia sin falsearlo. Y esto requerirá una manera de entender entonces la realidad que no puede ser simplemente objetiva, porque nosotros estamos involucrados, y no puede ser simplemente subjetiva, porque no es simplemente una cuestión de nuestras opiniones o nuestros sentimientos. También esas opiniones y sentimientos finalmente provienen de esa circunstancia histórica. Así que tanto una respuesta subjetiva como una respuesta objetiva finalmente no tocan el fondo de la cuestión. La única manera pues de superar esa dificultad es yendo al origen desde el cual nuestra experiencia de la objetividad y nuestra experiencia de la subjetividad son ambas posibles. Y eso no es otro, ese fundamento, ese lugar no es otro que el de nuestra existencia misma, tal como se manifiesta. Pero lo interesante es que precisamente solo allí, solo desde el lugar de nuestra propia existencia concreta, es solo allí donde podemos finalmente desenredar la cuestión. Solo allí hay una respuesta al problema del nihilismo. Y allí, ya lo dice él, ya lo dice Nishitani aquí mismo en la superación, en su obra sobre el nihilismo, que la única manera de superar el nihilismo es a través de él mismo, a través del nihilismo propiamente. Solamente desde ahí es que se puede encontrar una respuesta. Es decir, la única manera de superar el nihilismo ahora es mirarlo de frente y pasar a través de él. Por eso su obra sobre el nihilismo se tradujo luego al inglés con el título de La autosuperación del nihilismo, porque expresa perfectamente de manera muy concisa, muy clara, cuál es la idea del libro. Y por eso es que he introducido un poco esta noción de los niveles del nihilismo en la discusión de acá, porque ayuda a entender, creo, más claramente cuál es la cuestión, por qué es un problema realmente serio y cuál es toda la profundidad del problema en nuestro tiempo. Finalmente, la cuestión no es simplemente, no se puede quedar simplemente ahí. Uno se pregunta, naturalmente, y entonces, ¿cómo se hace eso de superar el nihilismo a través del nihilismo mismo? Y en buena medida eso está en la autosuperación del nihilismo, pero regresa en la religión y la nada, que es el texto de donde se han extraído los apartes que leeremos en la próxima sesión. Ahí se miran, pero ya de manera bastante más depurada, más trabajada, más elaborada. Porque en la religión y la nada encontramos la discusión del problema de cómo superar el nihilismo a través del nihilismo, junto con una clarificación de qué es la religión y junto con una clarificación de en qué consiste la realidad. Y esto se trabaja en conjunto, en bloque. Solamente voy a anticiparme a una cosa nomás. Como para no dejar tampoco culminada esta sesión en el desespero, un poco solo por eso. Pero en fin, solamente una pista de, al menos como yo entiendo, el esfuerzo de Nishitani y hacia dónde la filosofía de Nishitani puede ser una respuesta al problema del nihilismo de la manera como él entiende que debe ser. Él dirá, muy bien, si enfrentamos el nihilismo cara a cara, lo que tenemos es un orden universal, absolutamente indiferente a los intereses humanos, a nuestros intereses. Tenemos un orden universal que es impermanente y que por consiguiente pone siempre en la inexistencia, siempre pone en la extinción en algún momento u otro todo aquello que podamos construir. Todo se acaba, todo es impermanente. Esto, bueno, claramente había una conciencia de esto en el budismo y no sé, se nota, Nishitani es consciente de esa influencia también. Pero en fin, en medio de esa situación aparentemente sin escapatoria, cuando uno mira la situación a la cara, es posible darle la vuelta. Y aquello que se presenta únicamente como la total indiferencia de la naturaleza, se convierte en la no diferenciación, en la absoluta no discriminación de la naturaleza hacia cada una de las criaturas que en ella viven. Eso es un punto clave.
para la próxima vez. Y un segundo punto, podemos darle la vuelta a la impermanencia y aquello que se presenta como el absoluto, la condición inescapable del cese de todos nuestros esfuerzos y de nuestras propias vidas. Al darle la vuelta se convierte en la interconexión entre todas las existencias. Y esa interconexión entre todas las existencias es la que daría también la clave de cómo vivir con sentido dentro del mundo de la no diferenciación absoluta. Y bueno, de eso nos ocuparemos precisamente la próxima vez. Muchas gracias por escuchar y por supuesto si quedan preguntas o dudas, bueno, haré mi esfuerzo por responderlas, sea que pueda comunicarme con ustedes dentro de la sesión o sea que bueno, ya luego me comuniquen las preguntas posteriormente y les pueda comentar más adelante.